Señor licenciado Ricardo García Sáenz, sea usted bienvenido a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal señala que una de las principales responsabilidades de la dependencia que usted encabeza es la fiscalización del ejercicio del gasto público para evitar actos de corrupción y malos usos de los recursos del erario capitalino. No obstante, en la actual administración se han presentado numerosos eventos que revelan un mal manejo de los recursos, ya que no cumplen con los criterios de legalidad, eficiencia, transparencia y austeridad en el gasto. Por ejemplo, en el año 2011, la Secretaría de Obras y Servicios pagó sobreprecios de hasta 150% en productos como pintura, marcador retroreflectivo, thinner, varillas y estopas. Adicionalmente, adquirió productos extranjeros yendo en contra de lo establecido en la licitación correspondiente. A pesar de que la Contraloría del Distrito Federal inició una investigación al respecto, a más de un año no se han fincado las respectivas responsabilidades. Otro caso se presentó cuando la Auditoría Superior de la Federación encontró múltiples inconsistencias en el costo y el ejercicio del presupuesto de la principal obra de la actual administración, la línea 12 del metro. Se encontró que el gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones normativas relativas a la programación y ejecución de los recursos destinados al proyecto de la línea 12. El gobierno capitalino modificó el costo de la obra sin justificar dichos incrementos. Se hallaron más de 5,000 millones de pesos ausentes de documentación justificativa y comprobatoria que fueron etiquetados por la Auditoría Superior de la Federación como recuperaciones probables. Además, no se han cumplido los plazos señalados para su conclusión. La Contraloría General del Distrito Federal, una vez más, no cumplió. No solamente no actuó preventivamente, sino que no fiscalizó el ejercicio del gasto destinado a la línea 12 del metro y no fiscalizó el ejercicio de los recursos federales invertidos en dicha obra, tal como lo obliga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Los programas sociales en esta ciudad tampoco están exentos de actos de corrupción y opacidad. Un estudio llevado a cabo por la UNAM revela que el 70% de los programas sociales del gobierno del Distrito Federal no cuenta con información adecuada del presupuesto ejercido. Lamentablemente, la Contraloría General Capitalina ha brillado por su ausencia y ha incumplido en su obligación de fiscalizar los egresos, publicar el padrón de beneficiarios y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas, lo que ha dado pie a que se entreguen recursos de los programas a personas que no cumplen con los criterios de elegibilidad y a que se levanten sospechas sobre la utilización electoral de dichos recursos. Por casos como los anteriormente expuestos, Transparencia Mexicana señaló en su informe 2010 que el índice de corrupción en el Distrito Federal es de 17.9, con lo cual se ubica como la entidad más corrupta del país. Esta cifra está muy por encima del promedio nacional, que es de 10.3. Además, en tan solo 3 años el incremento en los actos de corrupción en el Distrito Federal ha sido notable. En el informe de Transparencia Mexicana de 2007, el índice de corrupción de la capital era de 12.7, lo que implica que hubo un incremento del 40%. Los elevados índices de corrupción en el Distrito Federal también se deben a lo complejo, lento y burocrático de los trámites administrativos. Esto a pesar de que la Contraloría General del Distrito Federal cuenta con facultades suficientes para ser el eje conductor de la política de modernización y desregulación administrativa. Sin embargo, la realidad es otra. Los trámites siguen siendo lentos y engorrosos. Así, los verificentros se han convertido en auténticos nidos de corrupción, donde los usuarios están dispuestos a pagar mordidas con tal de evitar pérdidas de tiempo. El proceso para obtener la tarjeta de circulación con chip es igualmente lento y tedioso, que puede llegar a tardar hasta 6 horas, dada la documentación excesiva que se solicita, la cual representa un obstáculo que para ser superado requiere de los ya famosos coyotes que extorsionan a los usuarios y que en esta Ciudad de México son verdaderos protagonistas. Por otro lado, la Contraloría General del Distrito Federal está facultada para conocer e investigar aquellos actos en los que los servidores públicos afecten la legalidad, imparcialidad y eficiencia a la que están obligados en el desempeño de su empleo.
Actos como los llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa y las delegaciones, que permiten la construcción de inmobiliarios de manera irregular. La Contraloría General del Distrito Federal informa solamente que se emprendieron acciones tendientes a atender de manera puntual e inmediata dicha problemática. No obstante, las quejas ciudadanas relativas a los cambios en uso de suelo y a construcciones irregulares parecen multiplicarse. El Grupo Parlamentario del PAN ha denunciado varios de estos casos que representan solo algunos ejemplos de una red de corrupción que se ha extendido en la ciudad, misma red que ha sido reconocida por la Contraloría que usted encabeza, pero que por desgracia no ha sido combatida debidamente. La imparcialidad a la que los servidores públicos están obligados y que debe ser salvaguardada por la Contraloría General fue cuestionada por la Auditoría Superior de la Federación, al señalar que el director general del proyecto de la línea 12 del metro es hermano de un directivo de ICA, la empresa constructora. Detalle que pasó desapercibido para la Contraloría General del Distrito Federal, la cual no vigiló que se cumpliera con la normatividad aplicable y pasó por alto el hecho de que la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal prohíbe expresamente la celebración de contratos con personas físicas o morales en las que el servidor público que interviene en la adjudicación del contrato tenga algún interés familiar y que pueda resultar en algún beneficio para sus parientes consanguíneos. La Contraloría General del Distrito Federal, en el informe que presentó a esta legislatura, presume la existencia de un directorio de los contratistas que han incurrido en atrasos y deficiencias en obra pública. En dicho directorio aparecen únicamente 2 empresas. Entonces, surgen, señor Contralor, las siguientes preguntas. ¿Y los atrasos presentados en la construcción de la línea dorada? ¿Y los que se presentaron en la inauguración de la línea 4 del Metrobús, que acaba de entrar en operación con 2 meses de retraso? ¿Y las deficiencias en la construcción del segundo piso del periférico que resultaron en la caída de traves? ¿Y los defectos en 5 de los puentes vehiculares de circuito interior? ¿Y los precios exorbitantes de la construcción de la supervía poniente, donde 1 kilómetro de vialidad está costando más de 1.000 millones de pesos? Finalmente, la Contraloría General del Distrito Federal, encargada de fomentar la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información pública en el resto de las dependencias del gobierno de la capital, no predica con el ejemplo. La Contraloría se ha negado a transparentar el resultado de las auditorías que aplicó al Fideicomiso Educación Garantizada, aun cuando la Ley de Transparencia del Distrito Federal da carácter de públicos a los resultados de las auditorías concluidas. Como vemos, la lista de irregularidades y omisiones es amplia. La Contraloría General del Distrito Federal ha fallado y ha fallado gravemente. No se ha desempeñado con un enfoque preventivo. No ha contribuido lo suficiente en el proceso de transparentar al gobierno. Ha sido laxa en cuanto al fincamiento de responsabilidades, lo que eleva la percepción de impunidad, que a su vez eleva la probabilidad de que se cometan más actos ilícitos. Queremos también hacer hincapié en que esperamos un comportamiento imparcial por parte de la Contraloría a su cargo, libre de etiquetas partidistas. Esperamos que se sigan atendiendo y en su caso sancionando las denuncias contra delegaciones gobernadas por el PAN, pero que los actos de corrupción en delegaciones perredistas comiencen a ser combatidos con la misma vehemencia. Notamos que la imparcialidad no ha sido la línea que rige la forma de conducirse la Contraloría, pues no se ha procedido en contra de los funcionarios del PRD que han sido señalados como corruptos. Confiamos también, señor Contralor, en que las denuncias que el Grupo Parlamentario del PAN ha presentado ante la Contraloría por presuntas irregularidades administrativas sean atendidas y que se nos informe sobre el avance de las indagatorias, cosa que hasta el momento no ha sucedido. Le puedo mencionar, por ejemplo, algunas denuncias que hemos presentado por publicación ilegal de datos personales de los integrantes de los comités de los pueblos y consejos vecinales, que no ha sido atendida. Una denuncia que presentamos también por la omisión en la publicación de reglamentos, que tampoco ha sido atendida. Una denuncia por los disturbios del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tampoco ha sido atendida. Una denuncia por
hacer campaña electoral en horas laborales de varios delegados y miembros del gobierno del Distrito Federal, que tampoco ha sido atendida, una denuncia por el desvío de casi 140 millones de pesos del programa de uniformes escolares en contra del exsecretario de Desarrollo Social, Martí Batres, que tampoco ha sido atendida, y le podría decir todas las denuncias que hemos presentado, pero no me daría tiempo porque solamente tengo 10 minutos. Hoy por hoy, y con eso termino, la corrupción genera un ambiente de incertidumbre jurídica que obstaculiza el desarrollo económico del Distrito Federal. Pareciera que el gobierno del DF no contrata a las empresas más capaces y que ofrecen mejores precios, sino aquellas con las que puede ser partícipe de jugosos negocios. Las delegaciones no clausuran a los negocios ilegales, sino a aquellos que no ceden a sus técnicas de extorsión. La Contraloría no simplifica los trámites para que todos los ciudadanos puedan hacer estos de manera más rápida, sino que estos tienen que ser simplificados por coyotes con mordida de por medio. Señor Contralor Ricardo García Sáenz, esperamos una acción mucho más decidida de su parte. Es cuanto. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org.